Muy buenas tardes, continuando con nuestra clase de termodinámica. Vamos entonces un poco disculpen un segundo, recopilar lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Estuvimos viendo unos conceptos fundamentales y quedamos por acá con lo que es la ley cero de la termodinámica, que establece básicamente que si dos cuerpos A y B están en equilibrio térmico y a su vez el cuerpo B está en equilibrio térmico con un cuerpo C, entonces todos los cuerpos tienen la misma temperatura. Entonces, si A está en equilibrio térmico con B y B está en equilibrio térmico con C, entonces los tres tienen la misma temperatura. Entonces, la temperatura es una escala, es decir, un número que indica la actividad molecular de un cuerpo y se mide en Celsius, Rankine, Fahrenheit. Más común hoy en día es el Celsius y el Fahrenheit. En termodinámica se usa el Kelvin. También dijimos que el calor es una energía que fluye de un cuerpo a otro cuando existe una diferencia de temperatura, que va desde la temperatura más caliente hasta la temperatura más baja, la temperatura más alta hasta la temperatura más baja. Vimos que, por ejemplo, el hielo no enfría un líquido, sino que lo que sucede es que como si el líquido está más caliente, transfiere su calor al hielo. Entonces el hielo comienza a derretirse hasta que llega un momento en que ocurre el equilibrio térmico y coexiste el hielo con la fase líquida porque están a la misma temperatura. Vimos también lo que es el equilibrio mecánico, es decir, el equilibrio de fuerzas según la ley de Newton. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de sus fuerzas es cero. Entonces, tenemos acá un ejemplo de un sistema. Tenemos un cilindro pistón con su émbolo, un resorte que está abierto a la atmósfera. Internamente tiene un gas y se coloca sobre una fuente de calor. Entonces, se hace un diagrama de cuerpo libre del émbolo del pistón. Vamos a tener como fuerzas externas la presión atmosférica, porque este recipiente está abierto a la atmósfera, o el área transversal del pistón, el peso del pistón como tal, la constante del resorte, o sea, la fuerza del resorte, porque el resorte se opone al movimiento, y la presión interna, que es la presión del gas, o el área transversal. Entonces, para que se dé una situación de equilibrio, todas estas fuerzas que van hacia abajo tienen que ser equilibradas con la fuerza que va hacia arriba, que es la presión interna del gas. Entonces, muchas veces se considera que la masa del émbolo es despreciable, que la fuerza ejercida por el resorte varía, y también comentamos que de acuerdo con la ley de los gases ideales, se puede modelar la presión en función de la temperatura y del volumen que ocupa dentro del recipiente. Importante señalar que la presión es presión absoluta, que la temperatura está en Kelvin, y que la R es la constante universal de los gases cuando se usa este modelo, pero cuando se usa este que está acá con el volumen específico, la R es constante específica para cada gas y se puede ver en las tablas. Entonces, también tenemos el equilibrio químico, que es cuando la estructura de la materia y la composición del sistema no deben variar. Entonces, cuando tenemos los tres equilibrios juntos, el térmico, o sea, de temperatura, el mecánico, o sea, el de fuerza, y el químico, se dice que estamos en equilibrio termodinámico, dado que por sí mismo un sistema no puede alterar sus propiedades. En este ejemplo, si el resorte está en reposo y el émbolo es de masa despreciable, entonces, si el émbolo es de masa despreciable, ya no hay fuerza gravitatoria. El resorte tampoco actuaría porque al estar en reposo no ejerce ninguna fuerza sobre el émbolo. De tal manera que solamente nos quedaría la fuerza de la presión atmosférica y la presión interna del gas. Y si eso está en equilibrio, quiere decir entonces que tanto la presión interna como la presión atmosférica son iguales. Transformaciones termodinámicas. Un sistema termodinámico puede describir una serie de transformaciones que lo lleven desde un cierto estado inicial
en el que el sistema se encuentra a cierta presión, volumen y temperatura a un estado final, en que en general las variables termodinámicas tendrán un valor diferente. Durante ese proceso, el sistema intercambiará energía con los alrededores. Tenemos también que los procesos termodinámicos pueden ser de tres tipos: cuasi estático, un proceso suave, un proceso lento, en el cual el sistema pasa por infinitos y sucesivos estados de equilibrio. Entonces, esa transformación puede ser reversible. Reversible quiere decir que tú puedes ir del el inicio hacia el final y del final hacia el inicio sin causar cambios en el sistema ni en los alrededores. E irreversible es un proceso que no es reversible. Los estados intermedios de la transformación no son de equilibrio. Entonces, por ejemplo, típico ejemplo de un proceso reversible. Un proceso reversible si yo agarro una liga de esas de sujetar billetes, por ejemplo, y yo la estiro y la suelto. Cuando yo la suelto, ella vuelve a su posición inicial. Pero si yo le aplico una fuerza mayor que la que ella puede soportar, ella se rompe. Y al romperse, esa es una transformación irreversible porque ella no va a volver a su configuración inicial. Entonces, tenemos que esos procesos conducen a lo que son ciclos termodinámicos, que son procesos que se repiten una y otra vez. Como ejemplo, tenemos un ciclo de Otto, que es el ciclo que hacen los motores de gasolina, que son motores de 4 tiempos. Entonces, tenemos acá un primer proceso en el cual se abre la válvula de admisión para que ingrese aire, para que ingrese combustible también. Luego viene un proceso de compresión de esa mezcla. Posteriormente, la bujía, sí, como es un motor Otto, es un motor a gasolina. La bujía aporta una chispa y esa chispa genera una explosión. El combustible que está dentro del cilindro explota. Y entonces al explotar, conduce el pistón hacia abajo, lo empuja hacia abajo. Y después se da el proceso de escape en el cual el pistón se devuelve y abre la válvula de escape para que salgan los gases hacia la atmósfera. Calor y trabajo. Sabemos que la presión se define como fuerza entre área y que además el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, si esta presión es fuerza entre área y procedemos a despejar la F de esta expresión que está acá, nos queda que el trabajo va a ser igual a presión por área multiplicado por desplazamiento. Y área por desplazamiento es el volumen. Entonces, en un sistema termodinámico, el trabajo va a ser presión por volumen. Y como se dijo anteriormente, en un sistema termodinámico, cuando hay variaciones en la energía, esta se manifiesta o en trabajo o en calor. Y la unidad de energía es el joule, la unidad del sistema internacional. ¿Sí? Planteamos entonces la primera ley como que la variación de energía de un sistema se traduce en forma de calor y trabajo. Entonces, y hay que estar pendiente con la convención de signos. Si el calor entra al sistema, es calor añadido. Por ejemplo, en una caldera yo ingreso calor para poder calentar el agua. En un motor de un automóvil yo ingreso un combustible para que eso se produzca un trabajo. Entonces ese es un calor que es positivo porque ingresa al sistema. El calor, por ejemplo, eh, de las chimeneas, es un calor que sale hacia el ambiente, es un calor rechazado, es un calor negativo, es un calor que sale del sistema. El trabajo se considera positivo cuando sale del sistema, por ejemplo, una turbina, un motor de combustión interna que produce potencia, se considera que es un trabajo positivo. Pero en un ciclo, por ejemplo, donde tengo que tener un compresor y una bomba, las bombas no funcionan por sí solas y los compresores tampoco. Necesitan que algo las mueva. Entonces ellas consumen trabajo. Calor específico. La capacidad calorífica se puede expresar como la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. Es decir, si yo tengo una sustancia y yo quiero elevar su temperatura en 1 grado Celsius, yo debo añadir cierta cantidad de calor para que eso se cumpla. Entonces,
La capacidad calorífica es una propiedad extensiva. Se expresa como calor sobre grados centígrados o grados Celsius y por tanto tiene las siguientes unidades: Joule por grado Celsius o kilocaloría por grado Celsius. También tenemos el calor específico. Es una propiedad intensiva que no depende de la materia y es un valor fijo para cada sustancia. Por ejemplo, el agua tiene un valor fijo de calor específico, el cual debemos entenderlo como la cantidad de calor que puede absorber una sustancia. Cuanto mayor sea el calor específico, mayor cantidad de calor podrá absorber esa sustancia sin calentarse significativamente. Y tenemos, por ejemplo, el agua. El agua tiene un calor específico de 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Quiere decir que si a 1 kilo de agua usted le quiere subir la temperatura en 1 grado Celsius, usted tiene que añadir esta cantidad de calor, 4186 joules. ¿Y eso para qué se usa? Eso se usa, por ejemplo, los que son los calores específicos para calcular el consumo de gas, bien sea de una caldera, de un calentador. Son dispositivos que funcionan con combustible. Entonces, mientras mejor sea el poder calorífico del combustible, usted va a gastar menos combustible. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Por ahora no, profe, todo cool. Esto que tenemos acá de conversión de unidades es bien importante. Es bien importante que todas las unidades sean consistentes entre sí. Por ejemplo, si trabajamos en un sistema internacional, todas las unidades tienen que estar en el sistema internacional. No es que yo voy a trabajar en el sistema internacional y voy a trabajar con PCI, con kilocaloría. No, señor. Todo tiene que estar en el sistema internacional. Aquí damos unos ejemplos de cómo se hace la transformación de unidades, por ejemplo, de presión. Por ejemplo, si una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y yo quiero convertir 2000 milímetros de mercurio a PSI, yo debo saber primero que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y que a su vez son 14.7 PSI. Entonces, bueno, yo sé que 14.7 PSI son 760 milímetros de mercurio. Y si multiplico estos 2000 por este factor de conversión, me da que es 38,68 PSI. Hoy en día, con las aplicaciones y con todo eso, si uno no se sabe los factores de conversión, uno los busca en Google, conviérteme PSI a cualquier unidad de presión y listo. No hay problema. Pero antes de que eso existiera, uno tenía que hacer todas estas conversiones a mano. Lo traigo acá a colación porque es bien, bien, bien importante ser consistente con las dimensiones y con las unidades que se utilicen. Profe, una consulta. Normalmente en termodinámica se usa megapascal o se usa bar. Bueno, es que depende, depende de la fuente que estés usando. Hay gente que usa megapascal, hay gente que usa bar también. Es decir, si tú tienes en cuenta lo siguiente, eh, un kilopascal son 100.000 pascal. Entonces, cuando uno hace sus redondeos y sus cosas, uno considera que una atmósfera son 100.000 pascales, o sea, 100 kilopascales. Y eso a su vez es un bar. ¿Mm? Una atmósfera se considera que es un bar. Y también se considera que es 0,1 megapascal. Entonces, hay tablas que están en bar y hay tablas que están en megapascal. Ahora, en la industria, ¿qué es lo que más se ve? En la industria lo que usted más ve, usted muy poco ve, usted no ve pascal por ningún lado. Usted lo que ve es PSI y ve bar. Y Bueno, algunas veces profe, kilopascal. Ujú. depende de lo que ves, porque si hay equipos que vienen en megapascal, hay Ajá. equipos Y que también vienen en hay equipos, megapascal y y tú también hay tienes que... equipos que vienen en. Ujú. Disculpe usted la interrupción. No, tranquilo, profe. Entonces hay equipos que vienen en megapascal
y hay que transformarlos en bar. Y después de transformarlos en bar, transformarlos en PSI. O sea, y diferente. Hay veces que tienes que transformarlo de PSI a bar y o de bar a megapascal. Es que eso depende, en la industria depende de muchas cosas. Por ejemplo, lo que yo más he visto es PCI y bar. En aplicaciones de baja presión se usa mucho el WC, que es la columna de agua. Por ejemplo, las tuberías de gas generalmente trabajan a presiones muy bajas. O sea, ahí usted ve la columna de agua. Por ejemplo, una instalación de gas doméstico puede estar trabajando a menos de un PSI. O sea, entonces los parámetros deben ser en pulgada de columna de agua, porque son presiones muy bajitas. Eso está generalmente en el orden de 0.5 PSI. O sea, hay de todo. Probablemente donde se consigan esas presiones más altas sea en la industria petrolera. Pero, por ejemplo, en industrias manufactureras pequeñas, usted va a ver generalmente bar, PSI. Por ejemplo, en las aplicaciones típicas de aire comprimido, esos compresores convencionales que uno ve por ahí en muchas industrias, ahora actualmente se están programando para que trabajen a 100 PSI, que es poquito más o menos 7 bar. Algunas empresas trabajan a 6 bar por temas de ahorro energético también. Entonces, pero en las tablas usted se va a conseguir kilopascal, megapascal y algunas también están en bar. Y por supuesto también están las tablas de unidades inglesas en PSI. ¿Alguna otra Ok, pregunta? muchas gracias por la explicación, profe. A la orden, a la orden, a la orden. Siempre estamos acá a la orden. Pregunten ustedes todo lo que gusten. ¿Se ve la pantalla que estamos compartiendo? Sí, señor, se ve la pantalla. Entonces, fíjate esto acá. El gas helio se licúa a una temperatura de 4.15 Kelvin, es decir, una temperatura sumamente baja, para una presión de 23 atmósferas. 23 atmósferas es aproximadamente 23 bar de presión. Recuerden que es igual a, una atmósfera es igual a 101.325 pascal. Y entonces, si la presión atmosférica es 101.325 pascal, se puede redondear que es un bar. Entonces, eso está en el orden de 23 bar de presión. Es un poquito más cuando hace la conversión realmente. Más vamos a hacerla de una vez para buscar aquí cualquier, cualquier aplicación que usted tenga acá. Convertir ATM a bar. Entonces, 23 atmósferas son 23.3 bar. Calcule su temperatura de licuefacción en la escala centígrada y Fahrenheit y exprese la presión en kilopascal. Entonces, para convertir estos 4.15 Kelvin a Celsius, hay que saber que cualquier temperatura en Celsius, para llevarla a Kelvin, hay que sumarle 273,15. Entonces, si tienes la temperatura en Kelvin y la quieres convertir a Celsius, lo que hay que hacer es que a la temperatura en Kelvin le vas a restar 273,15. Y por eso nos ha dado 269 grados Celsius. O sea, esa es una temperatura extremadamente baja. ¿Cuál es la temperatura ambiente más o menos aquí en Panamá? 25, 30 grados. Entonces, imagínense lo que es estar a menos 269 grados Celsius. Una temperatura sumamente baja. Y también la podemos convertir en Fahrenheit. Cuando queremos convertir una temperatura Celsius a Fahrenheit, lo que hacemos es que multiplicamos por 1.8 y le sumamos 32. Entonces, si ese valor de 269 multiplicamos por 1.8 y le sumamos, nos da un valor negativo y le restamos 32, nos da 452.2 grados Fahrenheit. Aquí hay un error, ¿ok?
Entonces, son temperaturas bajo cero, son temperaturas en el agua se congela, a nivel del mar se congela a 0 grados Celsius. Entonces, imagínense ustedes eso, temperatura extremadamente baja. Y ahora la presión hay que expresarla en kilopascal. Sabemos esto, que una atmósfera es 101.325 pascal o 101,33 kilopascal. Estamos redondeando a dos cifras significativas. Entonces, esa presión es aproximadamente 2.330,48 kilopascal. O lo que es lo mismo, 1097 psi. Una presión bastante alta. Bastante alta. Seguimos por acá. Tenemos un conjunto de cilindros pistones donde las cámaras de gas están conectadas a través de un tubo. Las áreas transversales de los pistones miden, área 1 mide 75 y el área 2 mide 25 centímetros cuadrados. Si la masa del pistón 1 es 25 kilos, se tiene una presión atmosférica de 100 kilopascal y el valor de la gravedad es el convencional, calcule la masa del pistón M2 tal que ningún pistón descanse sobre el fondo de los cilindros, es decir, que ningún pistón se caiga para acá. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Me llama poderosamente la atención que el resto de los compañeros no se integraron. No sé si es que no les llegó el correo o no sé, sinceramente. Pero Profe, bueno, una consulta, ¿hasta qué hora más o menos vamos a estar hoy en clase? no mucho, porque de verdad que si le soy sincero, no me siento muy bien. Y aquí donde me ves el malestar es bastante fuerte. O sea, he estado todo el día de hoy a punta de pastillas, de limonadas y cosas, pero no me siento nada bien. De verdad que no. Buenas tardes, Entonces, profe. buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí con otra compañera escuchando la clase, Ah, ok, pero perfecto. lo que pasa es que me di cuenta que en el Moodle usted mandó un correo, pero no estaba actualizado y, o sea, estaba llegando la información, pero a otro correo y no al mío. Entonces ya lo acabo de corregir con la ayuda de la Ok. compañera, pero igual forma estoy aquí escuchando la clase. Ah, ok. Bueno, y no fueron a fueron solamente ustedes dos a la hora de clase, así que bueno. Bueno, No, entonces. yo porque tenía clase anteriormente. Ah, ok, perfecto. ¿Y tú? Es que la clase de hoy era virtual. Sí. El profe mandó un correo. Es que a mí todavía no me llegan los correos. Tienes que verificar el Moodle porque me acaba de pasar a mí. De todas maneras, en Moodle también están los avisos publicados en Moodle. Bueno, de antemano les comento, necesito que para la próxima clase lleven las tablas. Las tablas están en el Moodle. Creo que están en el sección 1, dicen tablas termodinámicas actualizadas. Quiero que las lleven para que comencemos a manejar las tablas. Es fundamental en este curso que aprendamos a manejar las tablas. Quien no sabe manejar las tablas, miren, o sea, no pasa. Entonces, yo por eso le dedico Profe, bastante o sea, tiempo. que dice que llevar es imprimir las tablas. Eso es lo que le Bueno, entiendo. bueno, mire, O tenerlas en digital en el celular. ajá, ujú. Yo, por ejemplo, ya hoy en día no las tengo impresas. Yo las tengo aquí en la computadora. Hay gente que lleva su tablet, hay gente que lleva el teléfono. Si a usted se le hace cómodo manejarlas en el teléfono, no hay ningún problema. Si usted tiene una tablet y la maneja con la tablet, perfecto. Si usted tiene su lacto y la maneja con la lacto, perfecto. Hay gente que las imprime, tampoco es tanto. Pues las impresiones valen como 5 centavos ahí en Ofidipo, pero usted la puede tener impresa, digital. Lo que quiero es que por lo menos descarguen el archivo. Ese aviso lo voy a colocar, por cierto, en el Moodle ahora en un rato. Entonces vamos a seguir acá revisando estas cosas. La próxima clase sí espero, Dios primero, estar mejor y poder dar la clase en vivo y directo. Entonces,
¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer unos diagramas de cuerpo libre. ¿Se acuerdan de eso cuando vieron física? ¿Cuáles fueron las fuerzas que actúan sobre este pistón? ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre este pistón o émbolo, mejor dicho? Porque aquí me están hablando de masa de los pistones. Ok, sí, pistones. Entonces, cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre para el pistón A, tenemos que las fuerzas que actúan sobre este pistón son su peso, que es masa por gravedad, la presión atmosférica, porque ellos están abiertos a la atmósfera, presión atmosférica por su área, y la presión interna. Y la presión interna empuja el pistón hacia arriba, que sería P por A. Y esta presión que está acá es un gas. Si fueran líquidos, la presión, recuerden que cambia con la profundidad, con la altura. Eso es hidrostática. Vamos a ver también ejemplos de eso. Pero como es un gas, los gases tienen la misma presión. O sea, la presión de acá, la misma presión de acá. Por tanto, es P por A1. Cuando analizamos el pistón B, tenemos acá su masa por gravedad, que es el peso. Tenemos también la presión atmosférica porque ellos están abiertos a la atmósfera por su área y la presión por el área. Entonces, sabemos de la segunda ley de Newton que cuando hay equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Cuando hay equilibrio, la masa por aceleración es 0 porque aceleración es 0. Por tanto, sumatoria de fuerza tiene que ser igual a 0. Es lo que llamamos equilibrio estático. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas para cada pistón, P por A1, aquí está, de aquí pasamos acá, menos P sub 0 por A1 menos M1 por G tiene que ser igual a 0. Y lo mismo para el pistón 2. Esta P por A que está empujando, menos las fuerzas que empujan al pistón hacia arriba, que lo tratan de pegar al fondo, tiene que ser igual a 0. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, el problema ya está resuelto. Pues con las dos ecuaciones anteriores puedo calcular la presión interna del gas y la masa del pistón 2M2. Pero ¿qué es importante? La consistencia entre las unidades. Pues de lo contrario voy a tener cálculos errados. Entonces, importante acá. Recordar que la unidad de presión es el pascal. Y que pascal es newton por metro cuadrado. La unidad básica. Entonces, el kilopascal es un múltiplo del pascal. Un kilopascal son 1000 pascales. Las áreas deben estar en metros cuadrados. Y fíjense que aquí me las dieron fue en centímetros cuadrados. Entonces, la presión atmosférica me dicen que es de 100 kilopascal. Entonces ya de acá, de la primera ecuación que está acá, la única incógnita sería la P, porque conozco las áreas, conozco la presión atmosférica. De ahí procedo a despejar la presión. Entonces, estos términos que tienen signo negativo se transponen sumando. Entonces, aquí tenemos P sub 0 por A1 más M1 por G. Y aquí me quedaría P por A1. El A1 pasa, o se transpone, mejor dicho, dividiendo. Y aquí está la presión. La presión sería igual a la presión atmosférica por el área, expresada la presión en pascal, el área en metro cuadrado, más la masa por la gravedad entre A1. Y la masa tiene que estar en kilogramos. Y la gravedad, que el valor estándar es 9,8665 o 9,81 si lo quieren redondear. Entonces, cuando Profe, hacemos, diga usted. disculpa, la gravedad es aceptable pasarlo, a redondearlo a 10, o es mejor hacerlo a 9.8. Déjenlo 9.8, 9.81 si usted quiere. Yo sé que en los libros de física la redondean a 10,
pero cuando te dicen valor estándar, vamos a utilizar ese 9,8665 o 9,81 si lo quieres redondear, ya está. Ok, profe, gracias. A la orden. Entonces, teniendo ya todo esto, fíjense que aquí está la presión en pascal, el área en metros cuadrados, el peso en kilos, el área en metro cuadrado, el valor estándar de la gravedad, que no es 10. Y cuando sacamos todas esas cuentas, multiplicamos, multiplicamos, sumamos y dividimos, nos da que la presión interna es 132.765,33 pascal. Listo. Ahora de la ecuación 2, porque recuerden que esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En la ecuación 2, la única incógnita es M2. Ya tengo P sub 0 y tengo los valores de área y de la gravedad. Entonces, aquí vamos a despejar la masa. Entonces, este M2 por G lo transpongo para acá. Me queda aquí, M2 por G. Esta G pasa dividiendo. Y bueno, saco mis cuentas. Aquí está toda la explicación matemática que saco factor común A2, que fue lo que hice acá. Mira, A2 factor común de P menos P sub 0. Y te da que la masa es 8,35 kilos. Y aquí hay que tener cuidado con algunas cosas. Fíjense aquí ahora que me estoy dando cuenta. Aquí estoy utilizando algunas veces el símbolo coma como separador de miles y el punto como símbolo decimal. Y aquí la coma. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo realmente, por costumbre, la costumbre mía es utilizar la coma como símbolo decimal, no el punto, pero bueno. Tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Solo queda practicar, profe, nada más. Sí, aquí en termodinámica, muchachos, aquí se usan todos los conocimientos que ustedes adquirieron desde que estaban en maternal hasta la semana pasada. Fíjense que aquí en este problema vamos a retroceder un poco. Aquí estamos aplicando física porque te hicimos un diagrama de cuerpo libre aquí sobre las masas 1 y masa 2. Después tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que eso se vio en matemática de por ahí, cuando ustedes veían álgebra, solución de sistemas de ecuaciones lineales. Después entonces aplicamos conversión de unidades, que es bien importante. Y a estas alturas del partido, miren, o sea, si usted no sabe hacer las conversiones de unidades, busque los factores de conversión. No tengo problema con eso. Y como usted dijo, hay que practicar bastante. Hay que ser muy cuidadoso con las prácticas, sacar bien las cuentas, todo eso. Vamos a ver ahora este ejercicio. Donde tenemos esta figura, se tiene una línea de aceite a la cual se ha conectado un manómetro de columna de agua abierto a la atmósfera. ¿Cuál sería la presión de la línea de aceite? Bueno, ya yo no creo que en ninguna parte, salvo en casos de laboratorio y con fines didácticos, la gente coloque estos manómetros de columna de agua. Sinceramente, yo solamente he visto un manómetro de columna de agua y eso lo vi cuando vi las prácticas de laboratorio de mecánica de fluidos hace ya unos cuantos años. ¿Qué manómetros ve uno generalmente en la industria? Ve los que llaman los manómetros tipo Burdon, que son los manómetros, pues, esos de reloj, y ahora también hay algunos que son digitales. Lo que sí me llama bastante la atención es que hay un dispositivo que se llama el tubo de Pitot, que es bastante antiguo y sigue siendo usado en los aviones. Es un tubito con una abertura y por allí entra el aire. Y con eso se determina, eso es el principio para determinar la presión de los alrededores. Y eso te ayuda a saber la altura. El tubo de Pitot. Es un invento bien antiguo y sigue siendo usado. Y cuando ha habido fallas que están haciendo mantenimiento de los aviones y que van a pintar una pieza y colocan tape al tubo de Pitot y no lo quitan después, ha habido catástrofes aéreas porque sencillamente comienza a dar lecturas locas y el piloto se confunde y la computadora también se vuelve loca. Entonces, bueno, ocurren esas cosas porque no sabe determinar con precisión la altura que está el avión. Recuerden ustedes que la presión
cambia con la altura. Cuando uno va en un vuelo, a medida que vas ascendiendo, la presión atmosférica baja. ¿Por qué? ¿Y por qué será eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué piensan ustedes que la presión atmosférica baja cuando uno va subiendo en un vuelo o cuando uno sube una montaña? ¿Alguna idea? Por allá las compañeras. Ustedes se han bañado en una piscina, supongo yo, ¿verdad? O una playa. Pero en la piscina es más fácil ver el ejemplo. Profe, es Diga. porque entre más altura, menos fuerza hay en la atmósfera. Presión atmosférica, pues. Ajá. Entre más, ponte a nivel de mar, la presión es mayor. Y entre más altura, la presión es menor. Ahora, Y así hidráulicamente es igual. okay. Cuando uno está en una piscina, no es lo mismo estar en el fondo de la piscina que estar en una capa intermedia. ¿Qué es, por ejemplo, cuando uno está en la piscina, qué es la presión? La presión es el peso de la masa de agua que uno está soportando. Vamos a suponer que, bueno, este tal vez no es el mejor ejemplo, pero me ayuda bastante. Imagínense que esto es el fondo de la piscina y que todo esto que está acá es una columna de agua. Si yo estoy acá, tengo que soportar el peso de toda esta columna de agua, que tiene, por ejemplo, 3 unidades, poniendo. Si estoy acá, solamente soporto el peso de dos columnas de agua. Si estoy acá, de una sola. Entonces, mientras más profundo estoy yo dentro de una piscina, estoy soportando un peso, hay más cantidad de agua sobre mí. Entonces, por eso es que la presión aumenta. Y lo mismo pasa en la atmósfera. Cuando estoy subiendo, hay menos cantidad de aire encima de mí. Por eso que entonces la presión baja a medida que sube la altura. Entonces, por ese motivo, creo que lo comenté en la clase anterior, en los aviones comerciales que vuelan a 10.000 o hasta 12.000 metros de altura, si son los vuelos que van para Europa, ellos los compresores tienen que alimentar también a la cabina. Los compresores toman aire de la atmósfera. ¿Para qué? Para añadirle aire comprimido a la cámara de combustión del motor y que se haga el ciclo Brayton y el avión pueda funcionar, ciclo de turbina a gas. Pero también una parte de ese aire es inyectada a través de un sistema de purificación para que las personas puedan respirar. Si no, una persona no puede respirar porque la presión es muy baja cuando estamos allá arriba. ¿Estamos claros? ¿O tienen dudas? No, profe, estamos claros. Ok. Entonces, tenemos acá este manómetro que está abierto a la atmósfera. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Colocamos esto porque no hay un manómetro burdo, que es, como les dije, lo más común hoy en día. Entonces, hay una línea de aceite y yo sé que hay un punto en el cual están en contacto el aceite y el agua. Fíjate que aquí tienes, desde la línea central, donde está el tubo, tienes después una columna de aceite que mide esta altura, que todavía no la sabemos, pero que la podemos saber. Y tenemos entonces que el agua, que tiene esta columna de acá que mide 0.8 metros, después llega a un punto donde está en contacto con el aceite y están en equilibrio. Entonces, en este punto que está acá, que es donde el aceite y el agua están en contacto, están en equilibrio de presión. Entonces, la presión del aceite es igual a la presión del agua. Entonces, le traemos de aquí, saltamos para acá, colocamos estas líneas rojas e indicamos entonces que la presión 2, que es la presión que tiene el aceite sobre esta línea, es igual a la presión 1, que es la presión que tiene el agua en esta columna, a esta altura. Y esto se cumple por el principio de los vasos comunicantes.
Fíjate que aquí, ok, aquí finaliza el aceite, pero empieza el agua. El agua que está acá, en la línea roja, al tener la misma altura que el agua que está de este lado, tiene la misma presión. Por tanto, ese es el principio de los vasos comunicantes. Que cuando tú tienes dos vasos que están comunicados y abiertos a la atmósfera, tienen que alcanzar la misma altura. Entonces, yo puedo calcular la presión aquí, porque yo sé que esta columna mide un total de 0.8 metros y que tiene el efecto de la presión atmosférica. Y recordemos además que en el caso de los fluidos, la presión cambia con la profundidad. Mientras más profundo estamos, la presión es mayor. Aquí, en este punto de acá, que es la capa libre del agua, la superficie, está recibiendo el efecto de la presión atmosférica. Pero en este punto que está acá, P1, aparte de la presión atmosférica, él recibe todo el peso de esta columna de agua que mide 0.7 metros, o sea, 70 centímetros. Entonces, me están diciendo que asuma que la presión atmosférica son 100 kilopascales. Generalmente vamos a asumir que 100 kilopascales para simplificar los cálculos. Me dicen que asuma que la densidad del agua es 997 y también me tienen que dar la densidad del otro fluido, que en este caso es aceite, y vale 910 kilogramos por metro cúbico. Ah, es importante. Fíjense que aquí no les dije cuáles son las unidades. Entonces, vamos a volver acá un momento. La presión en este punto que está acá, P1, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce esta columna de agua. Y la presión que ejerce esa columna de agua sería la densidad del agua por la gravedad por la altura de esa columna de agua, que es 0.7 metros. Y dice acá, de forma similar, la presión absoluta de la línea es P3, la presión 3 que va a estar acá. P3 va a ser mayor o menor que P2. ¿Qué creen ustedes? Hola, Profe, es diga, igual, o sea, la presión ahí es igual. ¿cuál Ahí no presión es hay, igual? la P3 es igual a la P2. No, No, veamos aquí una cosa. Un punto que está aquí, P3, tiene su presión, ¿verdad que sí? Pero sobre P2 hay esta pequeña columna de aceite que está ejerciendo presión sobre P2. Entonces, P2 tiene que cargar con el peso de una columna que está encima de él. Entonces, la presión 2 es mayor que la presión 3. Lo mismo, mira, fíjate acá, vamos a ubicarnos de este lado. Mientras tú vas bajando por la columna, la presión va aumentando. La presión aquí, en P1, va a ser mayor que la presión acá, donde está la superficie libre del agua. Entonces, la presión 3 va a ser igual a la presión 2 menos el peso de esta columna de aceite que está sobre P2. Ahí está. Pero quiero que me digan si logran entender el fenómeno o no. Las cuentas son sencillas. Lo interesante es entender el fenómeno. En hidráulica, siempre la presión cambia con la profundidad. Mientras más profundo estemos, la presión es mayor. Si en esta columna que está acá, aceite, a medida que vas más hacia el fondo, la presión va aumentando. Por tanto, la presión aquí es mayor que la presión acá.
Entonces, posteriormente viene el tema de las cuentas. Me interesa calcular P3, que es la presión de la línea de aceite. Tengo esta expresión para calcular P2 y tengo esta expresión para calcular P3. Entonces, lo que hago es que sustituyo aquí donde dice P3 igual a P2 menos densidad del aceite por G por H2. Sustituyo todo esto que está acá. ¿Qué es lo que tengo aquí? Miren, P sub 0, P sub 0. Rho del agua, Rho del agua. G por G, H1 con H1. Menos la densidad del aceite por la gravedad por la altura de la columna de aceite. Saco factor común G, aquí está. G aparece aquí y acá. Y ya el problema está resuelto. Ahora viene la parte de las cuentas. Sustituir la presión atmosférica por 100.000 kilopascal. La gravedad por 9,80, 9,81. La densidad del agua, que es 997. La altura de la columna de agua, que es 0,7. La densidad del aceite, que es 910. La densidad, la altura del aceite, que es 0,2. Sacar cuentas y al final sacamos, obtenemos que la presión es de 105,06 kilopascal. Una cosa interesante. Generalmente la presión del aceite es menor que la densidad del aceite es menor que la densidad del agua, por tanto uno ve que el aceite flota en el agua. Entonces, hay una serie de problemas que están propuestos. Esto debo actualizarlo. De verdad tengo que mandarles otros ejercicios porque esto es de la 6ª edición, ya estoy trabajando con una edición más reciente. Así que voy a actualizarles para que tengan esos ejercicios allí para practicar. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Voy a abrir un momento el aula. Ya les voy a mostrar dónde están las tablas. Las tablas están acá. Tablas termodinámicas. Uno abre ese archivo que está allá. Ustedes las deben descargar y tenerlas en su laptop, en su dispositivo móvil, en la tablet. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, este autor, cuando son las constantes críticas de ciertas sustancias, te da la temperatura en Kelvin, porque son temperaturas. Por ejemplo, mira esta. Vamos a ver la del oxígeno. Temperatura crítica del oxígeno, 154,6 Kelvin. Es una temperatura que está por debajo de 0, de 0 grados Celsius. La presión te la da en megapascal. Tenemos aquí, por ejemplo, tablas de cierto sólido, densidades y... No Sí, se dígame. ve lo que está presentando, lo que está diciendo. Ok, vamos a buscarlo nuevamente. Pensé que sí estaba proyectando, pero no. Ah, ya sé lo que pasa. Que yo descargué el archivo y ya tengo que mostrarles el archivo como tal. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿se ve o no se ve?
Bueno, entonces, lo que les comentaba era que fíjate que en esta tabla, que está la de constantes críticas para ciertos gases, como el amonio, el dióxido de carbono, la presión aparece en megapascal, mira, la temperatura en Kelvin. Aquí tenemos, por ejemplo, densidades para ciertas sustancias, asfalto, carbón, fíjate, está en kilogramos por metro cúbico. Tenemos también el calor específico en kilojoule por kilogramo Kelvin. Tenemos otras propiedades acá, fíjate, aquí tenemos propiedades de gases ideales a 25 grados Celsius y 100 kilopascales. Otras tablas del aire como gas ideal. Aquí tenemos la temperatura, la energía interna que es la U, la entalpía que es H y la entropía. Todas estas propiedades las vamos a ver más adelante. Procesos isentrópicos, eso lo vamos a ver cuando veamos los problemas con aire, los ciclos de aire. Y tenemos después entonces ya, aquí vienen muchas tablas. Y nosotros vamos a comenzar estudiando las tablas de agua. Aquí está. Aquí está. Por ejemplo, acá, esta es la tabla de saturación del agua. La temperatura aparece en Celsius, la presión en kilopascal en esta tabla. Aquí está el volumen específico, la energía interna, posteriormente la entalpía y la entropía. En el caso del vapor sobrecalentado, la presión comienza en kilopascal. Bueno, aquí la mantiene en kilopascal, pero hay autores que cuando ya llegas a 1000 kilopascal te cambia a megapascal, la tabla de presión. Entonces, con esto tenemos bastante, créanme que tenemos bastante para entretenernos y si aprendemos a manejar las tablas, hay buen augurio. Es fundamental aprender a manejar las tablas y por eso yo le dedico bastante tiempo al manejo de las tablas y hacer ejercicios de buscar propiedades y definir estados usando las tablas termodinámicas. Es fundamental. Es bien importante. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Todo claro. Todo este material, jóvenes, está en Moodle. Váyanlo revisando. Por cierto, tienen que, para acceder a este material, hay que completar la prueba de diagnóstico. No dejen de completarla. Creo que está abierta hasta este domingo. ¿Alguna pregunta, inquietud, dudas? Todo claro por ahora, entonces. Perfecto. Entonces, ha sido un placer compartir con ustedes y nos vemos Dios primero el día martes en el aula de clase. Que estén muy bien, que tengan una feliz noche y hasta pronto. Ok, profe, muchas gracias. Chao. Chao. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, pues hasta luego.